es un periodista de un periódico de Londres, decía, tiene el aire de un pastor protestante, y eso lo dijo en inglés, he looks like a divine. Y los periodistas españoles, al traducir mal, como ahora, dijeron, es un divino. Pues no decía eso, decía que tenía aire de pastor protestante. Pero, en fin, los inmortalizaron, los hicieron famosos y convirtieron el texto de la Constitución en un texto conocido en toda Europa. Conocido no quiere decir leído, pero conocido, ¿no? Fue una guerra de propaganda. En aquella época el rey José, que extraído del contexto en que era rey de España, pudo haber sido un buen rey. El rey José intentó pues captar también a la opinión española y celebraba, siguiendo la tradición de la monarquía, el día de su santo. El santo del rey José era el día de San José, y por eso las Cortes, con ese sentido de la propaganda que tuvieron y al que ayudaron los ingleses, decidió promulgar las Cortes aquí al lado, en la Plaza de San Juan de Dios, aquí al lado, a un paso, el 19 de marzo. ¿Por qué? Porque enfrente, donde estaban los cañones Villantruá, se estaba celebrando una gran ceremonia con un enorme ejército formado en honor del rey José. Y para contraprogramar, como se hace ahora, dijeron, pues vamos a hacer nosotros la celebración de la Constitución, nuestro programa liberal para España, y por eso, cuando los franceses, aquel enorme ejército, hicieron las salvas y gritaron todos al unísono, viva el rey José, que yo no sé cómo lo dirían, siendo que la mayoría de ellos franceses dirían algo así como viva el rey José o una cosa así, en ese momento se promulgaba. Y claro, recibe popularmente el nombre de la Pepa. Por eso la Constitución 12 es la Pepa. Pero además esa Constitución, que sufre las vicisitudes que sufre, se convierte en la Europa posterior a Napoleón, posterior a 1814, y a partir de 1820, sobre todo, en la Constitución políticamente correcta. ¿Por qué? Porque las constituciones revolucionarias francesas están desprestigiadas por el terror, por la sangre, por la dictadura ilustrada de Napoleón, pero dictadura. No son textos políticos correctos. Y el único texto realmente que asume las ideas de la Revolución Francesa de una manera más moderada, y que además ha sido un texto contra Napoleón, y que además ha sido un texto glosado por los periodistas ingleses, un texto que se crea en unas condiciones románticas que llenan a Europa de estampas, todavía circulan algunas, se convierte en un mito, el mito de la Constitución de Cádiz. Más que el texto, es el mito, es decir, cuando las multitudes pedían la Constitución de Cádiz para sus países, y ahora diré algunos la tenían en las manos, pero yo no sé si se la habrían leído ni si sabían que era la fórmula correcta para los problemas de sus países, aludían al mito. Bueno, y ese mito tiene tal fuerza que se convierte la Constitución de Cádiz en el texto constitucional provisional en Portugal, en el Piamonte y luego en el Reino de Italia en algún momento determinado. Inspira otras constituciones, esas las inspira, y hasta en la Rusia de los zares, pues hay un primer movimiento liberal que está muy bien descrito por los autores románticos rusos, que son los decembristas, los decabristas. Y los decabristas hacen una famosa manifestación en San Petersburgo, y que llevan en las manos la versión rusa de la Constitución de Cádiz, Gaditanskaya Constitucia. Bueno, pues se convierte en un mito, y el tener este mito convierte este texto español, que dice lo que dice, que tampoco es tan extraordinario, en el texto político español más conocido y que más influencia ha tenido en la historia política. Ya solo con eso, pues estos 12añistas habrían hecho una labor importante. Otra cosa es lo que pasó con su labor, el regreso de Fernando VII y las vicisitudes de España. Eso nos llevaría muy lejos. Pero, no contentos con ellos, estas Cortes de 1812 en San Fernando y en Cádiz, y sobre todo en Cádiz, acometen una labor legislativa inmensa. Si ustedes visitan la Plaza de España, que está aquí al lado, ven el monumento que se hizo cuando el centenario de las Cortes, ahí está en lápidas
una parte de esa gran labor. Y esa gran labor pasa del decreto primero, del famoso decreto de 24 de septiembre de 1810, pues a otros decretos que son nada menos que el decreto 9, 1810, aquí en Cádiz, libertad política de la imprenta. Lo que eso significó de cambio pacífico, pero revolucionario en nuestros hábitos políticos, ¿no? El decreto 13, de inviolabilidad de los diputados por las opiniones que viertan. El decreto 22, ya de 1811, se prohíbe la apertura de cartas de los españoles, que era la costumbre inveterada de los correos y postas. No se puede hacer. Otra cosa es que se cumpla. El Reglamento General del Poder Ejecutivo, el famoso decreto 31, ya de 1811, igualdad de derechos de los americanos. Claro, aquellas cortes llenas de americanos, y Cádiz, que vivía del comercio con América, y por eso luego dejó de vivir, intentaron una cosa que era imposible ya en aquella época, era de alguna manera, como democratizándolo, conservar algo del imperio. Entonces realmente este decreto es igualdad de representación en cortes, igual opción para todos, el acceso a toda clase de empleos y destinos, igualdad para sembrar, cultivar, comerciar, en fin, no lo voy a decir entero porque solo con enunciarlo. El decreto 43, que reglamenta ya el gobierno de las provincias y crea las diputaciones provinciales, que ahí están. El decreto 60, nos importa mucho a algunos de los que estamos aquí, desde luego a Óscar y a mí, libre colegiación de los abogados. Se ocupaban de todo. El decreto 61, abolición del tormento y otros apremios y prohibición de otras prácticas aflictivas y de apremios físicos, con supresión de lo que llamaban esposas, perrillos y calabozos extraordinarios. La aplicación del programa de becaría en España, ¿no? Empieza aquí también. Y el decreto posterior de 1811, libre admisión de todos los españoles en los colegios militares de mar y tierra, con supresión de las pruebas de sangre. La creación de la Orden Militar de San Fernando, que puede ser premiado cualquiera con independencia de su condición de soldado a general, sin pruebas de sangre. La creación de la Junta Nacional de Crédito Público, la creación de la Lotería Nacional, que ahí sigue por ahora. La creación del Consejo de Estado, la creación de la habilitación de los españoles oriundos de África, esto quiere decir un paso hacia la abolición de la esclavitud, que no se dio en las Cortes de Cádiz, no se dio. Habilitación de los españoles oriundos de África a entrada en toda clase de universidades, seminarios, empleos y carreras. La supresión de la polisinodia de los consejos y la creación del Tribunal de Justicia. La supresión del garrote como pena de muerte y uno de los últimos decretos importantísimos, la abolición de la Inquisición. Debate precedido, decisión precedida de un amplísimo debate que está reproducido en muchos libros y donde se plantea el problema de la libertad religiosa, que no se refleja en la Constitución, pero que lleva un debate importantísimo. Y ya el último, la abolición de los señoríos jurisdiccionales, que bueno, da lugar a una gran problemática, a pleitos, que no son malos para los abogados, pero realmente es un programa legislativo, el programa del liberalismo a la gaditana, que con a trancas y a barrancas, el llevarlo a cabo, pues, ocupa toda la vida política española, yo creo que hasta la promulgación del Código Civil. Ya cuando se promulga el Código Civil, decía la Constitución, unos mismos códigos regirán en toda la monarquía, y no se va consiguiendo más que en otros órdenes, no en el civil. Ya están en marcha en España, ya están protagonizando la política española otras fuerzas. No son todavía hegemónicas, sigue siendo hegemónico un cierto liberalismo, pero ya están ahí los nacionalismos que defienden las tradiciones forales, que van a llevar a crear un Código Civil ya propio en Cataluña ahora,
y ya está ahí el socialismo que tiene otra cultura, que defiende otras cosas. Y está ya muriendo la hegemonía de ese liberalismo, pero hasta ese momento realmente el liberalismo a la gaditana y el programa político y legislativo de las Cortes de Cádiz, que se celebraron hace pronto 200 años, bueno, se estaban celebrando hace 200 años y culminaron pronto, ha marcado, ha influido en la vida política americana a través de los diputados, ha marcado una etapa del constitucionalismo europeo y desde luego ha suministrado cauce con el programa reformista a la historia de España durante un siglo. De manera que, hombre, ante los doceañistas, con independencia de que yo sea gaditano, cosa que se me habrá notado, pues nos tendremos que quitar el sombrero. Ante los doceañistas, chapó. Ahí tenemos, en la historia de España tenemos muchos momentos negros, que a veces nos ocupamos demasiado de ellos. Tenemos muchos momentos negros de división, tenemos muchos conflictos, muchas muertes. Hombre, ahí tenemos un momento dorado, es un momento dorado, y es un momento dorado que nos podría unir a todos, porque al principio eran más de Cádiz, pero luego ya fueron viniendo, y aquí había realmente, aparte de que vinieron de Filipinas y vinieron de uno de Ceuta, una asamblea cuatricontinental, eso no se repitió luego hasta el siglo XX, tener a gente de todas esas partes reunidas en un sitio, ¿no? Pero realmente nos representa a todos y representa un mito histórico de una leyenda dorada que también podremos hacer, que bien nos vendría para encarar los retos del futuro. Y con esto termino lo que tenía que decir a ustedes en el tiempo que me ha asignado la presidencia, y muchas gracias. Muchísimas gracias por el cuadro histórico que nos ha comenzado a pintar y lo que nos ha transmitido de la época en la que se elaboró esa Constitución que ha servido de base, como él bien ha dicho, para todas las que posteriormente tienen merecimiento de ser recordadas. Y continuando con la mesa que hemos organizado, va a hacer uso de la palabra don Óscar Alzaga Villamil, también persona absolutamente conocida, creo que por todos, y también persona de la que es difícil resumir un currículum como el que no solamente su trabajo, sino el tiempo que ha dedicado al mundo del derecho y al constitucionalismo ha generado. Don Óscar Alzaga es doctor en Derecho, es catedrático de Derecho Constitucional desde el año 75, desde 1975, y por lo que tengo entendido, además, es posiblemente el número 1 del escalafón de los catedráticos de Derecho Constitucional en España. Lo es en la Universidad de Oviedo, lo es también en la UNED, y ha publicado numerosas obras de especialidad, principalmente dedicadas a la Constitución, desde un comentario sistemático a la Constitución española del 78, muchos volúmenes referentes al tema, y el último que haya podido tener yo conocimiento es publicado este mismo año en Madrid, del consenso constituyente al conflicto permanente, un libro absolutamente interesante que he tenido la oportunidad de hojear, no terminar. Tiene numerosas colaboraciones y artículos sobre temas de especialidad y es fundador y primer director de la revista de Derecho Político, director de la fundación de esta revista Teoría y Realidad Constitucional, académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y ha ejercido ininterrumpidamente la abogacía desde el año 1965. Es también presidente de la Fundación Luis Vives y patrono de la Fundación Ortega y Gasset, entre otras muchas. Don Óscar, cuando quiera. Yo suscribo las primeras palabras de José Pedro, de que estas presentaciones dicen qué interesante va a ser ese señor que va a hablar luego, y que no le reflejan a uno. Bien, yo estoy muy satisfecho de estar con todos ustedes, con los que conozco desde hace muchos años y con los que tengo la oportunidad de coincidir por primera vez en la ciudad de Cádiz. Agradezco sinceramente el que se me haya invitado a tener la oportunidad de estar hoy aquí.
y les anuncio que voy a ser un poco rollo. Y como es natural, pues ustedes no tienen por qué conllevarlo con el buen día que hace hoy en Cádiz. Todo el que salga discretamente, sin hacer mucho ruido, ejerce sus derechos al libre desplazamiento reconocido en la Constitución vigente. He elegido como tema un tema que formalmente les cuadra a ustedes muy bien, porque es el del título quinto de la Constitución de 1812, que versa sobre la justicia, la administración de justicia. El rótulo del título va cambiando durante el proceso de elaboración de la Constitución, pero lo importante no es el rótulo, lo importante es que en la historia constitucional de España es con mucho el título más extenso, el título más debatido sobre la administración de justicia, y es aproximadamente 10 veces más largo que el título del Poder Judicial que contiene la Constitución española de 1978, y no hay en el ancho panorama del derecho constitucional comparado occidental ningún título sobre la administración de justicia de la anchura, de la profundidad y del detalle del que se elaboró en la Constitución gaditana de 1812. Y como ustedes son personas que sobre eso saben más que yo, pues me parecía que les podía interesar unas pinceladas. Es enteramente imposible despachar los debates sobre esta materia recogidos en las actas de sesiones, ¿verdad? Pero voy a intentar dar una visión panorámica sobre cómo se elabora esto. He traído un texto escrito para intentar ser más preciso y breve, y como siempre que se dice esto, seguro que no lograré ninguna de las dos cosas, pero vamos al empeño. Los constituyentes doceañistas tienen un especial interés en esforzarse por presentar la idea de un poder judicial independiente. Hay que reconocer que a lo mismo que todos los temas que tratan en el proceso de las Cortes de Cádiz, no como una transcripción de ideas del liberalismo europeo de la época, sino como una mera actualización de instituciones y prácticas políticas con hondas raíces en nuestra historia. Como saben ustedes, mucho se ha escrito sobre que en aquel afán se tergiversó la historia. No obstante, a los fines que se perseguían, el enfoque historicista de los argumentos manejados por los diputados reunidos en Cádiz era quizá prudente e inteligente al tiempo. El nuevo Estado de Derecho debía resultar aceptable para la población de cultura tradicional, y para alcanzarlo era preferible abandonar la arriesgada vía revolucionaria a la francesa y seguir el más seguro camino evolucionista a la inglesa, si bien se deseaba que la nueva vía española no transitara por guerra alguna del Parlamento contra la corona. Pero si bien en otros terrenos, como por ejemplo en el tributario, las monarquías medievales hispánicas habían estado limitadas por las cortes estamentales y el control del poder político de la corona era una realidad en nuestra historia política, hay que reconocer que en el terreno judicial los reyes no habían tenido cortapisas significativas. Entre nosotros, el Fuero Viejo de Castilla había considerado la administración de la justicia como uno de los atributos del rey al disponer: estas 4 cosas son naturales al señorío del rey, que son las debe dar a ninguno home, ni las partir de sí, y que pertenecen a él por razón de señorío natural: justicia, moneda, fonsadera e súos llantares. Es verdad que hay esfuerzos como el de Martínez Marina por encontrar justificación en la historia precedentes a esa tradición liberal en Castilla, en Navarra y en Aragón en materia de justicia. Pero cuando uno lee a Martínez Marina se encuentra con que los ejemplos que se traen a colación
no pueden realmente probar algo que no existía. Se llega a probar que en un determinado momento hay un nombramiento de un árbitro al que se somete la corte de su majestad, y dice Martínez Marina, y viendo que el árbitro iba a resolver en contra el laudo, el rey no le cesa. Es el nivel de prueba que Martínez Marina puede llegar a aportar. Bien, de hecho, en las Españas del siglo XVIII observamos, de un lado, que efectivamente no existía una tradición de independencia de los jueces respecto de la corona, y de otro, las disfuncionalidades de las viejas instituciones e intereses corporativos que se arrastraban desde antiguo habían desembocado en un alto número de jurisdicciones especiales, y no solo la eclesiástica y la militar, sino otras muchas que tomaban forma de juzgados privilegiados o de tribunales extraordinarios. Si limitamos la enumeración a la ciudad de Madrid, en 1766 el fiscal de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte contabilizó 65 jurisdicciones especiales. Y como en cada territorio la planta jurisdiccional tenía su propia impronta, el conjunto constituía una fronda de imposible comprensión por un jurista de nuestra época. Es verdad que en los estudios teoréticos de su momento, aquella selva rebosante de juzgados y tribunales, del más variado origen y condición, se resolvía aduciendo que a la postre todos los juzgados y tribunales se reducían a dos jurisdicciones básicas, la espiritual, la eclesiástica, y la temporal, dimanente del rey. Y dando un paso más, los autores al servicio de la dogmática jurídica del absolutismo monárquico acababan concluyendo que toda administración de justicia existía por reflejo de la voluntad regia. Así Elizondo, fiscal del Consejo de Castilla, escribió: «Desde el momento en que nace el hombre, vive sujeto a la jurisdicción real ordinaria, como fuente y origen de las demás, en el orden político y civil de los reinos y de las repúblicas, adquiriendo después su exención por dignidad o privilegio, que deben hacer constar solemnemente el privilegiado para vencer a la jurisdicción real ordinaria, y de esta, termina diciendo, como del mar, nacen las exentas, que son de su misma especie». Sin lugar a dudas, nuestros monarcas absolutos ilustrados iniciaron una gran expansión de la jurisdicción regia a costa de las especiales, y precedieron a los constituyentes gaditanos los esfuerzos ímprobos del conde de Aranda, en su condición de presidente del Consejo de Castilla, de Campomanes, de Foronda, del duque de Almodóvar, de Menéndez Valdés, y en general de los mejores estadistas y jurisconsultos del reinado de Carlos III, quienes intentaron impulsar la reforma de la justicia, sobre todo a partir de 1766. Pero, seamos sinceros, con prácticamente nulo éxito. Con este real telón de fondo se abren el 24 de septiembre de 1810 las sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Española en la isla de León. Y ese mismo día se dicta, a propuesta de Muñoz Torrero, el célebre decreto que, amén de proclamar que en aquellas Cortes residía la soberanía nacional, en su párrafo tercero establecía la separación de los tres poderes del Estado, que denominan el legislativo, el ejecutivo y el judiciario. Esta nítida asunción del dogma liberal de la división de poderes fue más tarde objeto de importante revisión semántica al calor de una iniciativa del diputado don José Espiga, a la que haremos breve referencia. El 5 de enero de 1811 se concedió indulto civil declarando olvido general de lo ocurrido a los países de ultramar. Y constatamos los pasos que con anterioridad al inicio del debate sobre el proyecto de Constitución en las Cortes abordaron ciertas materias que guardaban relación directa con la Administración de Justicia y especialmente con la jurisdicción penal.
El primero de tales pasos lo dio el insigne asturiano, ya mencionado por José Pedro Pérez Llorca, Agustín de Argüelles, verdaderamente al timón de todo el proceso gaditano. Asturiano, él, venido de Londres, buen conocedor de cómo funcionan las instituciones jurídicas y constitucionales británicas, la razón por la que Agustín de Argüelles va a Inglaterra no está clara. Parece que Godoy le encarga que vaya para obtener información, es decir, para hacer de espía de alto rango, sobre los planes que tiene el Reino Unido para controlar Argentina, para hacer una operación sobre Buenos Aires. No consta que Argüelles consiguiera ninguna información al respecto, pero Argüelles en Londres se entera de cómo funciona el sistema constitucional británico, aprende un magnífico inglés y como jurista le interesa especialmente cómo el common law ha permitido que al rey se le arrincone en la administración de justicia. Bien, decía que Argüelles presenta en la sesión del 29 de enero de 1811 y las Cortes aprueban la proposición de que se nombrara una comisión que formase un reglamento provisional para el Poder Judiciario. Aunque aquel reglamento no pasó de la condición de proyecto y quedaron sin fijar la estructura orgánica y los límites funcionales del Poder Judicial, lo que se solventaría en buena medida al aprobarse seguidamente el título V de la Constitución. Análogo impulso aporta Argüelles al formular la propuesta de la abolición de la tortura o tormento y de los eufemísticamente denominados apremios, a que también se ha referido José Pedro Pérez Llorca, cuya abolición se dicta por las Cortes el 22 de abril de 1811. Ya el 19 de abril de aquel año, del 11, un grupo de diputados liberales había presentado ante las Cortes un proyecto de reglamento para la abreviación de las causas criminales que era reflejo directo de las innumerables cartas de presos o de sus familiares con quejas sobre la tardanza en la instrucción de las causas y de la experiencia acumulada por la Comisión de Justicia de aquellas Cortes que estaba visitando órganos judiciales y penitenciarios para detectar malas prácticas. Es muy curioso cómo consta esto en las actas, en que se acuerde que las visitas se efectúen sin formalidades, porque cuando las Cortes hacían una visita, aquello tenía un oropel, y a las cárceles les parece más práctico la visita sin formalidades. Pero, de hecho, hacen un catálogo de lo que consideran aquellos. Los diputados son básicamente clérigos y juristas, y los clérigos además lo que sabían era derecho canónico, los que van a las Cortes. Cuando se leen las actas queda uno bastante impresionado por el altísimo nivel de preparación técnico-jurídica que tienen esos parlamentarios y lo bien que conocen la administración justicia de la época, sobre la que tienen una visión práctica e intentan, desde su conocimiento sobre los excesos, hacer una normativa que los impida, ¿verdad? Pues bien, como consecuencia de ello, se decidió que la comisión visitase toda suerte de centros penitenciarios con la finalidad de conocer directamente los abusos que se dieran para, dicen literalmente, proponer después a su majestad lo que convenga para remediarlos. Este es el método que sirve para justificar una revolución en el terreno judicial. Ello se concreta en el llamado reglamento para que las causas penales tengan un curso más expedito sin los perjuicios que resultan a los reos de la arbitrariedad de los jueces. Como aquí no hay jueces, hay secretarios de juzgados, pues vamos a poder hablar de ello con la debida libertad, sin que nadie se incomode como debe ser. Ya hemos mencionado el histórico decreto de las Cortes de 24 de septiembre de 1802, que importó sin reservas la doctrina de la división de poderes.
La asunción de la doctrina de la división de poderes era importación de ideas decantadas en la Revolución inglesa y francesa y al tiempo incorporación de importantes criterios nutricios de la Revolución republicana norteamericana. Cualquier lector del Federalista sabía bien que en el esfuerzo constituyente estadounidense de 1780, lo que ellos llamaban el equilibrio institucional, a través de la aplicación de la doctrina de la división de poderes, es la idea capital de toda la Constitución norteamericana aún vigente de 1787. La división de poderes y su corolario sobre el que volveremos, la independencia de jueces y tribunales, se entendía por los padres de la Constitución de 1812 como una condición inexcusable para la protección de las libertades civiles frente a los posibles abusos del rey o de sus autoridades. Esta perspectiva preside párrafos capitales del discurso preliminar, donde, entre otras consideraciones, leemos literalmente: la sabia distribución que vuestra majestad, como todos sabéis, la terminología con la que se dirigía siempre un diputado a los restantes es dirigiéndose a vuestra majestad, al trono vacío. Bien, repito, la sabia distribución que vuestra majestad ha hecho del ejercicio de la potestad soberana en su memorable decreto de 24 de septiembre de 1810, ha facilitado a la Comisión el fijar los cánones que han de arreglar en adelante el importantísimo punto de la potestad judicial. La Comisión, según el plan que se ha propuesto, delega esta autoridad a los tribunales, comprendiendo bajo este nombre no solo a los cuerpos colegiados, sino también a los jueces ordinarios, que en rigor constituyen tribunal, cuando, acompañados de los ministros que las leyes señalan, ejercen el Ministerio de la Justicia. Y sigo leyendo literalmente: para que la potestad de aplicar las leyes a los casos particulares no pueda convertirse jamás en instrumento de tiranía, se separan de tal modo las funciones de juez de cualquier otro acto de la autoridad soberana, que nunca podrán ni las Cortes ni el Rey ejercerlas bajo ningún pretexto. Este es el enfoque del discurso preliminar, que realmente confiesa con claridad cómo van a abordar en su momento el título quinto. Con el propósito notorio, por tanto, de poder acoger inconfesadamente la división de poderes, evitando incurrir en una mera traducción de sus términos ya consagrados, entre otras en la Constitución francesa de 1791, y procurando igualmente evitar una nueva acusación desde algunos escaños de afrancesamiento, término que podía conllevar en aquel contexto bélico una acusación directa o indirecta de traición, se buscan fórmulas estéticas de compromiso. Ello significa que para Argüelles y para Espiga, como vocales ponentes del texto, y los demás miembros de la comisión que deliberan sobre la letra de este discurso, la asunción a título histórico evolutivo de la doctrina de la división de poderes y de la independencia del poder judicial era algo que, aunque no tenía base histórica real, dedicaron muy especial atención. Se dialoga en pasillos, como consta, y se asume la solución que se sabe que propone Espiga. Este sugirió literalmente que sería muy conveniente mudar los epígrafes que determinan la división de los tres poderes, poniendo, por ejemplo, en vez de poder legislativo, Cortes o representación nacional. En el de poder o potestad ejecutiva, como rótulo sustitutivo del rey o de la dignidad real, y en vez de poder judicial, de los tribunales, con lo que se evitaría que tuviese aire de copia del francés esta nomenclatura, que era más para adaptarse por los autores del derecho público, y se daría a la Constitución, aún en esta parte, un tono original y más aceptable, dice él, ante el Pleno de las Cortes. A las Cortes presta siempre a distanciarse en lo posible de terminologías foráneas,
acogiendo otras más o menos presentes en nuestra tradición, la propuesta de Espiga les parece afortunada y se recogió en los diversos rótulos de los títulos de la Constitución, con lo que no hay finalmente un seguimiento literal de la formulación de los tres poderes, tal y como se había consagrado en la Constitución norteamericana o en la francesa. Y esta terminología de compromiso tuvo su reflejo en el artículo 16 de la Constitución gaditana, que literalmente dispone: la potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la ley. Hagamos a este respecto dos anotaciones básicas. Primera, que los constituyentes de Cádiz consagran el término potestad. El término potestad, la única historia del constitucionalismo occidental que lo conoce es la española. Y la española lo ha conservado hasta 1978, pasando sin variación por la totalidad de nuestras constituciones históricas. Aunque la Constitución yo tengo aquí una relación detallada, que creo que no hay necesidad de martirizar a ustedes con ella, y el hecho es que se lleva a la Constitución de 1978, aunque el título relativo al Poder Judicial habla del Poder Judicial, pero luego se vuelve a recoger el término potestad, como se habla de la potestad tributaria, como se habla de la potestad de dictar reglamentos. Es una de nuestras peculiaridades del constitucionalismo español. Hay otra nota que mencionar, y es que en la Constitución de 1812 se ponen las bases de un auténtico poder judicial en nada menos que 66 artículos, del 242 al 308, que configuran este título quinto, y se empieza por la preocupación de establecer en el artículo 243 que ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales, abocar causas pendientes ni mandar abrir los juicios fenecidos. Mandato que se complementa con el artículo 245, los tribunales no podrán ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado. Esto es un tema que no pasa sin polémica por las sesiones y tropieza con la oposición generadora de debate, la oposición, digo, de los diputados más tradicionales como el señor Terrero y el señor Gómez Fernández, que les parece que hay que preservar una órbita de la parcela jurisdiccional a la prerrogativa regia. Y de forma inteligente lo intentan, haciéndolo compatible con reservar una parcela de la función jurisdiccional también para la prerrogativa de las Cortes, con lo cual piensan que las Cortes se lo pueden aprobar. No lo logran porque los liberales más conscientes de la importancia y la independencia del Poder Judicial se lanzan en tromba, provocando uno de los debates significativos que se registra en las Cortes de Cádiz. De forma que se pueden leer en el diario de sesiones unas intervenciones muy contundentes de Muñoz Torrero, de Villanueva, del conde de Toreno, de Gordillo, de Oliveros y de Argüelles, que impresionan por el nivel de conocimiento que tienen de la literatura francesa y anglosajona sobre la independencia del Poder Judicial, aunque tienen buen cuidado de no mencionarla nunca, pero citan el argumentario con un dominio bastante impresionante, ¿verdad? No es mi propósito glosar aquí el prolijo tratamiento que esta Carta Magna dedica a la Administración de Justicia, pero telegráficamente he de anotar que la prolijidad es reflejo de la importancia capital que aquellos liberales sinceramente otorgan a la temática del Poder Judicial y que les lleva a que en el discurso preliminar hay una exaltación de esa importancia que voy a ahorrar.
y se entra en una regulación de un detallismo impropia de una Constitución. ¿Por qué? Porque se piensa que esa es la única forma de ejecutar la voluntad garantista. Esto es particularmente notable en el capítulo 3 del título 5, que se titula de la Administración de Justicia de lo Criminal, artículos 286 a 308. Es un cúmulo de prohibiciones constitucionales. Cúmulo de prohibiciones que unas veces tienen como sujeto pasivo a las fuerzas de seguridad, otras a los órganos del Poder Ejecutivo y aún a los jueces, para preservar los derechos civiles de detenidos, arrestados, con distinción del régimen aplicable a los que lo fueran infraganti, a los presos a la espera de juicio, incomunicados o no, a los penados y a sus familias. ¿Por qué este conjunto de derechos y libertades se consagran en el título sobre el Poder Judicial? Pues, entre otras cosas, porque aunque se dice muy simplistamente que la Constitución de Cádiz es una traducción al español de la Constitución francesa de 1791, no hay tal. La Constitución francesa de 1791, como todos los presentes saben bien, está abierta por el hecho de que recoge, consagra y forma parte de la misma la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789. Las Cortes de Cádiz no tienen Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta es una de las cosas que a veces pasa desapercibida a quienes la leen. ¿Y por qué no la tiene? Pues no está confesado en las Cortes, porque ni siquiera se plantea el que la tenga. Pero evidentemente no la tiene porque España está ocupada por las tropas francesas y una declaración de derechos del hombre sería una declaración de derechos inmanentes de la dignidad de la persona. El francés es entendido como un enemigo, son los hostes a los que se les va a vencer en la guerra. El enemigo carece totalmente de derechos. Eso se resuelve sobre la base de que el extranjero carece de derechos salvo que goce de carta de naturaleza debidamente otorgada. Consiguientemente, desde ahí solo va a haber derechos puntualmente reconocidos a los españoles, en ocasiones a los ciudadanos, en artículos concretos, y al final, si entrásemos, que no hay tiempo para ello, quiénes son los ciudadanos titulares de derechos, respecto de algunos preceptos, resulta que lo son los varones, mayores de edad, propietarios, ilustrados, contribuyentes. Calculo yo que entre el 3 y el 4% de la población. Pero, sin embargo, sobre otras materias hay un reconocimiento de los derechos del pequeño pueblo, que es el pueblo heroico que está combatiendo en guerrillas al francés invasor, de modo que en esta materia, en la materia jurisdiccional que nos ocupa, hay un reconocimiento de derechos a todos. Y el mecanismo, por tanto, de derechos y libertades de la Constitución de Cádiz realmente es muy complejo. Bueno, con más tiempo, pero se puede decir, yo creo. En muchos terrenos estas prohibiciones son muy modernas, son muy inteligentes, y un jurista del siglo XXI tiene que decir qué bien pensado está esto. Por ejemplo, el artículo 291 de la Constitución del 12 dice: la declaración del arrestado será sin juramento, que a nadie ha de tomarse en materias criminales sobre hecho propio. Esto es lo que dice. Bien, ese contenido está en el apartado 2 del artículo 24 de la Constitución española. No tiene obligación el imputado de decir verdad. ¿Se está siguiendo con esto la tradición norteamericana? No, en esto no.
en Estados Unidos se declara bajo juramento y, consiguientemente, si no se dice verdad, si está incurso nada menos que en el delito de perjuicio. Que beber más agua, está clarísimo esto. Claro, es que el título quinto de la Constitución de 1812, en su mayor parte, es novedoso. Es decir, no estamos suficientemente orgullosos, yo suscribo el último párrafo, todo lo que ha dicho, el último párrafo de José Pedro Pérez Llorca, de que realmente podemos estar orgullosos de ¿qué? De lo que hicieron esos tatarabuelos. Si es que eran de primera. Cuando uno tiene una mínima formación jurídica y va viendo cómo se acercan a los temas, dice, bueno, estos señores eran muy importantes. Hablaba José Pedro al final del proceso mimético que se sigue desde otras coordenadas geográficas respecto a la cuestión de Cádiz, es que es un foco realmente nuevo y más rico en muchos aspectos que el constitucionalismo inglés, que presta un gran servicio doctrinal a los gaditanos. El constitucionalismo inglés no estaba codificado y, por tanto, la parte que recoge la cuestión de Cádiz se codifica en algunos aspectos por primera vez. Pero la Constitución de Cádiz es muy superior técnicamente en muchas cosas a la Constitución monárquica francesa de 1791, sin duda ninguna, y la Constitución norteamericana es brevísima. Es decir, lo que dice del Poder Judicial es muy poco. Dos palabras sobre el proceso de concentración jurisdiccional. El 6 de agosto de 1811 se suprimen las jurisdicciones señoriales, con lo que se avanzó mucho en la consagración del principio de unidad de fuero, tanto en el orden civil como en el penal, que recogerá el artículo 248 de la Constitución. Hay que decir que es pretensión prioritaria de los constituyentes gaditanos alcanzar el fin completo de los llamados casos de corte. Ciertamente pensamos nosotros la Constitución del 12, en cuanto obra de la burguesía ilustrada, había desbordado desde sus primeros pasos la idea de Jovellanos de una cámara compuesta por brazos o estamentos. Argüelles lideró en todo momento que las élites de la burguesía desplazasen como clase dirigente a la vieja nobleza. En eso, el mimetismo respecto del Francia de 1791 es completo, hay que reconocerlo, cuyos innumerables privilegios se consideraban inmantenibles en una sociedad moderna. Y así lo reconoció cuando más tarde, en Inglaterra, Argüelles escribe: ¿podía la opinión contemporánea esperar jamás ninguna constitución que estableciese la más esencial de todas las reformas? Esto es, que restaurase el estado político y civil de la monarquía, depravado, dilacerado y totalmente destruido por multitud de exenciones, fueros, inmunidades, tribunales exóticos, jurisdicciones extrañas y otras monstruosidades semejantes, cuando la Junta Central componía exclusivamente la alta cámara de dos clases consustancializadas con todas estas usurpaciones y abusos? Termina la frase de 8 renglones en interrogante. Bueno, ahorramos la respuesta, porque la respuesta evidentemente de Argüelles es categóricamente negativa. Sin embargo, a la cuestión de principio de exceptuar de la unidad jurisdiccional, la que se había venido reconociendo a la Iglesia Católica, que es una cosa en la que están de acuerdo en Cádiz antes de cualquier debate, se añade una realidad que era difícil de desconocer: la desigualdad, la heterogeneidad y la confusión de jurisdicciones eclesiásticas. Efectivamente, por aquel entonces, solo, por ejemplo, 2 archidiócesis, Toledo con 8 obispados y 3.600 leguas cuadradas de extensión, y Santiago con 12 obispados y 3.200 leguas cuadradas, abarcaban el territorio de casi media España, y de otra parte, en las provincias eclesiásticas había numerosos enclaves, y de otro lado coexistían territorios exentos con jurisdicción particular, como los 2 prioratos de la Orden de Santiago, San Marcos de León y Uclés,
A lo anterior había que sumar la pervivencia de abadías con jurisdicción cuasi episcopal, como la de Villafranca del Bierzo, que se ejercía sobre 69 parroquias, etc. Si uno se va a un historiador de prestigio como Palacio Atar, se encuentra con que el mismo, pese a ser hombre prudente, nos dice: al observar las cosas con serenidad desde la perspectiva actual, se nos aparece como evidente que la Iglesia heredada del pasado padecía de análogo abigarramiento al de otras estructuras del antiguo régimen, que eran resultado de un orden histórico, pero no respondían a un orden lógico, ni se acomodaban a las realidades presentes. Sin embargo, el 16 de noviembre de 1811, la Comisión de Constitución propone al Pleno que el artículo 248, pese a ese caos de la estructura jurisdiccional de la Iglesia, disponga: los eclesiásticos continuarán gozando del fuero de su Estado en los términos que prescriben las leyes o que en adelante prescribieren. Para ahorrar, hay un debate bastante prolijo sobre la jurisdicción exenta eclesiástica. Digamos, los liberales más elevados al cubo intentan introducir un recorte sobre los justos límites de esa jurisdicción y lo hacen con un historicismo que es entrañable. Invocan el fuero juzgo, invocan la ley de partidas, etcétera. Pero en realidad lo que quieren es recortar la jurisdicción eclesiástica, que es muy importante. Y sin embargo, Argüelles, que es el centrista que intenta sacar adelante las cosas, que es el pactista, ¿qué tal?, se pone en este tema absolutamente del lado de los tradicionales. No tengamos un problema con la Iglesia, y reconocemos la jurisdicción eclesiástica como está, y consiguientemente pues ya se irá modificando y modernizando por la Iglesia. Más complejo es el debate que se produce respecto de la jurisdicción especial militar. Antes de plantearse el debate sobre el reconocimiento de la jurisdicción militar, ya en marzo de 1811, la Comisión de Guerra, no la de Constitución, había examinado un proyecto presentado por el Consejo de Regencia para el establecimiento de un tribunal de honor de los ejércitos, que en la práctica, cuando uno se lo lee, no era un tribunal, era un gran número de tribunales, cuya principal misión era combatir los casos de cobardía, se decía literalmente, que se atribuían especialmente a la forma acelerada e irregular en que se reclutaron tropas para combatir contra el entonces mejor ejército del mundo. Junto a intervenciones de alto nivel en el dominio del arte de la guerra, otras apelaron a lo que era el sentido común del diputado de turno. Entre estas últimas, para que esta intervención no sea tan aburrida, les voy a citar la del señor Esteban, que terminó así. Decía literalmente: por lo que a mí toca, tengo por inútil este tribunal de honor, y me daría por muy satisfecho con la rigurosa observancia de la ordenanza militar. Concluyo diciendo que el verdadero honor consiste en matar franceses, y en caso de que existiese este tribunal, solo debía dirigirse a la investigación de los que se distinguiesen en este importante servicio, declarando honor al que mate 100, más honor al que mate 200, y así sucesivamente. Aplauso en la Cámara. Bien. Argüelles se emplea a fondo para conseguir la instauración de estos tribunales de honor y, para ser breve, hay que decir que por votación se aprueba su instauración, se encomienda la redacción del reglamento y algunos meses después, en el marco del debate constituyente, la propuesta de un fuero especial para los militares va a provocar una de las discusiones más acaloradas y más extensa que registran las Cortes de Cádiz. La propuesta consistía en que el artículo 249 tuviera la siguiente redacción: los militares gozarán también de fuero particular, también porque venía después de los eclesiásticos,
de fuero particular en los delitos que se oponen a la disciplina según lo determinare la ordenanza. Abre el fuego contra tal texto Laguna, con dureza y un tono que destilaba acusaciones de ingratitud de las Cortes hacia los soldados que nos defienden y pueden devolvernos la nación, por entonces en manos francesas con la excepción de Cádiz. Argüelles hace un discurso extenso y quizás de encomiable factura técnico-jurídica, subrayando que se había dejado abierta la puerta a las Cortes venideras, por lo que habría que esperar a aprobar una ley constitutiva militar en que debería haber mucha meditación, mucho pulso y sabiduría, dice literalmente, como los hubo para hacer la ordenanza que hoy rige, que no se modifica ni deroga por la Constitución, es decir, la regulación de la materia quedaba parcialmente desconstitucionalizada y confiada a la futura ordenanza. Y Argüelles se queda solo. Es de las ocasiones en que Argüelles se encuentra con que la Cámara no le sigue. El texto del precepto es rechazado, es devuelto a la comisión, lo que constituyó las horas más bajas por los liberales más cultos, y más adelante se aprobó el precepto como con el número 250, sin el límite de los delitos referidos a la disciplina y con la redacción de que los militares gozarán también de fuero particular en los términos que previene la ordenanza o en adelante previniere, sin limitación a la cuestión de la disciplina. Evidentemente, el que España estuviera en evidente peligro y dependiendo de las armas tiene mucho que ver con la solución de un fuero en función de la profesión que se establece, ¿verdad? Como síntesis diríamos que el tratamiento constitucional a los dos fueros extraordinarios constituye buena muestra del realismo que los liberales reunidos en Cádiz quieren aplicar a la transacción con la España profunda. Otro principio de excepción a la unidad jurisdiccional, y ya último, lo encontramos en los tribunales especiales de Hacienda, creados por decreto de 13 de septiembre de 1813, que pienso que en lo sustancial significó atribuir a jueces y tribunales ordinarios los contenciosos de la hacienda pública en unos términos que suponían poner los cimientos de la jurisdicción contencioso-administrativa española. Me voy a referir brevemente al silencio sobre el Santo Oficio, o más conocida por Inquisición, ¿verdad? Como está bien estudiado durante la Ilustración, la Inquisición había decaído notablemente, aunque no del todo, y se dedicaba a mantener a raya la expansión del jansenismo y del enciclopedismo francés. El prestigio del Santo Oficio se encontraba en cotas muy bajas. El conde de Aranda planteó la supresión de la Inquisición, aunque sin llegar a persuadir de ello a Carlos III, y por lo que sabemos, durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, nos dicen algunos historiadores que la Inquisición estaba en gran declive porque solo, y subrayo el solo, 10 personas fueron condenadas a muerte, a la par que, según parece, se estaba abandonando el empleo de la tortura. Hay que decir con toda claridad que se trataba entonces ya de un tribunal cuyo empleo era casi exclusivamente para fines políticos y no religiosos, muy centrado en la censura de libros y especialmente los que difundían las ideas revolucionarias francesas para socavar la llamada obediencia debida al rey de España. De manera que si nos fijamos en el nombramiento del inquisidor general, el Papa lo nombraba, pero la propuesta de la persona en que recaía el nombramiento la hacía el rey, y la designación de los miembros del Consejo de la Suprema, órgano director del Santo Oficio, creado en su día por la Corona, era un acto de la jurisdicción secular privativo del monarca español. La Inquisición había sido una de las pruebas más palpables del triunfo de las tesis regalistas desde al menos el siglo XVII y particularmente en la España ilustrada frente a las tesis tradicionales de Roma. Pues bien, Cádiz se encuentra con que esa